Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre algunas estrategias que utilizamos en el ámbito de la psicoterapia para ayudar a que nuestro entorno, que es un entorno machista, llámese pareja, amigos, familia, tienden un poco al machismo sin darse cuenta o, peor aún, plenamente conscientes de ello. Pues cómo podemos contribuir a intentar ayudarles a que vean una perspectiva diferente. Y para ello, pues vamos a conversar, como habitualmente lo hacemos, con Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana Paula? Bienvenida. Hola, Carlos. Muy bien. Emocionada por un nuevo tema, que creo que nos incumbe a todos y sobre todo es un tema que siempre está como en boga, ¿no? Que siempre estamos hablando de ello y sobre todo ahorita que se está hablando mucho del feminismo, el machismo, qué parte es positiva o negativa o ya se desvirtuó inclusive, porque el feminismo es una vertiente que se venía dando la igualdad, pero a lo mejor ahorita están como confundidos o hay diferentes vertientes, ¿no? Entonces también el hecho de que nosotros no sepamos cómo darle esta información a las personas con que convivimos día con día, nos cuesta trabajo. Si a lo mejor nosotros no sabemos bien cómo está la situación, nos cuesta más trabajo explicarlo y darle el argumento a la otra persona como para decir, oye, sí, es que existe esta situación, pero también existe esta otra, o a lo mejor ni siquiera importa lo que significa el feminismo o el machismo, solamente trátame bien como ser humano y con todas las igualdades que requiere el que yo esté viva y que merezco respeto y merezco también que todas estas situaciones que estemos en una misma condición. ¿Cómo expresarlo con nuestros seres queridos? Que en dado caso aquí están nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros maestros inclusive, que a lo mejor nos hacen sentir que necesitamos un cambio social, un cambio de opinión, y que cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Nosotros cómo podemos ya hemos hablado un poco de los argumentos, de saber cómo tener una comunicación asertiva, pero simplemente yo siendo mujer, cambiar la opinión de alguien más, de un hombre, sobre todo con sus actitudes, a veces cuesta trabajo. Cómo mejorar a lo mejor nuestros argumentos, cómo manejar nuestras emociones, eso sería lo que estaríamos hablando el día de hoy, para todas aquellas y también todos aquellos que quieran tener un mejor diálogo y argumento a las personas, ¿no? Con las personas. Sí, como lo platicábamos en otro programa, una cosa sería la interacción en Twitter, en Facebook, en Instagram, TikTok, etcétera, donde tenemos un contacto en muchas ocasiones escrito, principalmente, aunque a veces en WhatsApp, por ejemplo, también se puede convertir en algo de notas de voz, o videollamadas o llamadas. Sin embargo, generalmente es escrito con gente que no necesariamente conocemos, con la que no necesariamente convivimos. Entonces, la forma de interactuar puede ser incluso pues más agresiva. Sin embargo, cuando estamos en un entorno con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, amigas, etcétera, es evidente que vamos a intentar que el cariño no se vea afectado por la interacción en la cual plantearemos que no estamos de acuerdo con sus puntos de vista. Entonces, antes de comenzar con las estrategias, lo primero es que necesitamos entender el contexto, tanto biológico como social, para poder tener una comunicación más adecuada, que habitualmente en psicoterapia se conoce como comunicación asertiva. La asertividad se definiría como la habilidad, es decir, no es innato, es algo que podemos aprender y perfeccionar, la habilidad de poder expresar honestamente lo que pensamos, lo que sentimos o lo que requerimos para poder sentirnos bien, sin pasar por encima del otro. Entonces, obviamente, en las interacciones que tenemos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, amigas, lo que buscamos es ser más asertivos que a lo mejor en una interacción donde ni siquiera conozco a la otra persona, ni siquiera sé si es una persona, ¿no? Puede ser un bot. Entonces, en entornos más personales, más íntimos, con más cariño, lo primero que necesitamos es entender que biológicamente mi cerebro y el cerebro de la otra persona, por poner un ejemplo, pensemos en una conversación con mi pareja, mi cerebro
y el cerebro de la otra persona biológicamente están diseñados para querer tener razón a toda costa. E incluso se ha investigado que hay momentos en los cuales las personas se dan cuenta de que están equivocadas y aún así su cerebro no quiere aceptar que está equivocado. Ya ha llegado un punto en donde literal me doy cuenta de que es una mentira, cuesta mucho trabajo, pero esto es biológico, al cerebro le cuesta mucho trabajo no tener la razón. ¿Por qué? Porque el cerebro vincula tener la razón con ser bueno, con tener mayores probabilidades de que me elijan como pareja o como miembro de una familia. Mi reconocimiento social está vinculado con qué tanto tengo razón o qué tanto me equivoco, ¿no? Entonces llega un momento en el cual el cerebro, incluso viéndose perdido, viéndose equivocado, luchará hasta el último por tener razón. Y en muchas ocasiones una estrategia que a veces utiliza el cerebro es una distracción. Me doy cuenta de que en el tema A estoy equivocado y entonces saco el tema B, porque creo que en el tema B puedo tener más razón que en el tema A. Y trato de que mi interlocutor no se acuerde que estábamos discutiendo el tema A y que ahora nos centremos en el tema B, porque el tema A ya lo veo perdido. Y cuando eso no funciona, trataré de sacar el tema C. Pero todo esto es biológico, todo esto es de alguna manera algo que mi cerebro intenta hacer porque le va a dar mucho coraje, mucho enojo, mucha tristeza e incluso miedo, perder cierto prestigio y cariño si acepta que se equivoque. Esto en el caso de los hombres se exacerba porque de alguna manera nos han hecho creer que los hombres siempre debemos tener la razón. Y siempre debemos, o sea, socialmente, ya no solo biológicamente, socialmente, de alguna manera, al vivir en una sociedad machista, se nos hace creer que nosotros somos los inteligentes. Y esto porque, bueno, incluso biológicamente, nuestro cerebro es un poco menos eficaz que el cerebro de las mujeres. Las mujeres tienden a tener mayor nivel de cortisol y por lo tanto tienen mejor memoria, tienden a encontrar soluciones prácticas más rápido. En muchas ocasiones su habilidad para percibir ciertas situaciones emocionales les permite anticiparse a problemas que pueden acontecer, que generalmente esto se conoce como intuiciones, pero que en realidad tiene que ver con lo biológico. Y en muchas ocasiones los hombres no tenemos razón. Y entonces cada vez más, conforme vamos cambiando de años y nos vamos acercando más a cierto punto de igualdad, que todavía estamos muy lejos de ello, pero vamos avanzando, el hombre cada vez más se va dando cuenta de que está equivocado en muchos temas y paradójicamente eso exacerba el nivel de violencia con la cual el hombre tiende a responder. No digo que no haya mujeres que puedan responder también de forma agresiva al darse cuenta de que se equivocan, sin embargo es mucho más frecuente en el caso de los hombres. Por eso se dan tantos actos de violencia física, verbal, emocional, que generalmente son de hombres hacia mujeres. Y eso de acuerdo a las estadísticas, tomando en cuenta que la gran mayoría no se denuncian, no llegan a ser contabilizados. Entonces, primero, biológicamente mi cerebro siempre va a querer tener razón. Segundo, al vivir en una sociedad machista, me han reforzado la idea de que como soy hombre debo tener razón. Incluso religiosamente hablando, en nuestro país actualmente tiene un porcentaje aproximado de 75% de personas mexicanas que profesan la religión católica. Y la religión católica, para cualquiera que se anime a leer un poquito la Biblia, verá que es un libro canónico, sagrado, que de alguna manera trata de imponer la voluntad del hombre por encima de la mujer, ¿no? Entonces desde ahí ya también hay un componente divino, ¿no? Un poder superior a todos, incluso superior a la justicia del hombre, que indica que yo como hombre soy superior a la mujer y debo tener razón por eso. Entonces también tenemos un componente social que exacerba lo que ya biológicamente venía aconteciendo. Y si hacemos esa suma, es por tanto muy habitual que el hombre, incluso dándose cuenta de que se ha equivocado, finja que no lo ve y trate de cambiar de tema y cuando se ve acorralado actúe de forma violenta para no aceptar que se equivocó. Incluso hay gente que puede llegar al divorcio, que puede llegar a situaciones penales
y su orgullo final es: nunca acepté que me equivoqué. Sí. Entonces, bueno, eso sería un poco como el contexto desde lo biológico y lo social. Hay como un comentario, sería como el retener el poder, ¿no? Al final del día, las personas siempre quieren, si ya tienen el control y están en esta posición, pues no lo van a dejar ir tan fácilmente. También se nos ha educado, por ejemplo, que pues tanto los hombres como las personas mayores siempre tienen la razón. Entonces, cuando hay una situación de cambio donde te estás equivocando, no puedes aceptar que otra persona con otra categoría o jerarquización a la tuya pueda tener la razón por esa misma situación, ¿no? Y además, pues los valores con los que fuiste criado desde un inicio, a lo mejor sí son mucho de la religión católica, que la religión católica o todos los que se derivan del cristianismo contemplan desde su ideología de creación divina que las mujeres vienen parte del hombre, ¿no? Vienen desde la costilla, vienen hechas para y por y como acompañamiento del hombre, no para que ellas sean tal cual una persona autónoma y que también vale por ser parte de, que inclusive me parece como muy chistoso porque creo que la película de Barbie hace mucho el juego de esto, ¿no? Donde el Ken era parte del muñeco que acompañaba a Barbie, a comparación de, por ejemplo, de que la Barbie fue creada Barbie y el Ken era su accesorio. Y en cambio acá, por ejemplo, en la religión católica, el hombre, que sería Adán, fue creado como tal y el accesorio aquí era Eva. Entonces, esa situación fue muy contrastante y me pareció muy, muy chistosa como que al hacer la comparativa. Sí. Ahorita que mencionabas justo a Eva, bueno, hay algunas perspectivas que hablan de que Eva en realidad fue la segunda mujer creada. La primera fue Lilith, pero no le salió muy bien porque se volvió independiente. Entonces, emprendedora también. Sí, claro, fue castigada posteriormente porque, pues, ¿cómo se iba a volver independiente? Entonces, yo creo que eso estaría bueno para un siguiente capítulo. Programa, hablar de Lilith, que me parece formidable el personaje de Lilith, y precisamente por formidable fue eliminado, ¿no? de los libros canónicos que rigen a los que se denominan católicos, aunque bueno, de alguna manera rigen a todos porque la sociedad fue construida basada en esos paradigmas, la sociedad actual que tenemos por lo menos en México, y entonces nos guste o no, pues eso también a nosotros nos termina rigiendo. El punto aquí es, bueno, ya entrando en materia, ¿qué necesitamos hacer para tratar de convencer? Invitar creo que más sería la palabra correcta más que convencer. Invitar a la gente que queremos a reflexionar sobre que pueden estar equivocados, que pueden estar teniendo actitudes, palabras, acciones machistas. Lo primero sería tratar de entender que una cosa es el comportamiento individual y otra cosa es el comportamiento grupal. Esto se conoce como psicología de las masas. Cuando las personas están en conjunto con otras personas, se transforman, actúan de forma distinta. Por lo tanto, si yo intento en la cena de Navidad tratar de que mi pareja, que acaba de decir un comentario machista, se disculpe por ese comentario, y se me ocurre justo después de partir el pavo decirle públicamente frente a los demás: oye, esto que dijiste es terriblemente machista o misógino y quiero que te disculpes, lo que estoy justamente provocando es un conflicto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se ha investigado con respecto a la psicología de las masas, cuando nos vemos avergonzados frente a otras personas, con mayor énfasis vamos a defender nuestra posición. Pero además tenemos la ventaja de que seguramente en ese grupo encontraremos a otros que piensan de la misma manera que yo. Entonces, si yo lo que quiero es generar un conflicto, conviene hacerlo en público. Si yo lo que quiero es invitar a mi pareja, por poner un ejemplo, que puede ser mi papá, mi hermano, mi amigo, mi amiga, a cambiar su punto de vista, lo peor que puedo hacer es hacerlo de manera pública. De hecho, en el ámbito de la motivación, generalmente lo que se dice es: si vas a corregir a alguien, siempre procura hacerlo de forma individual
Y si vas a corregir, si vas a reconocer a alguien, trata de hacerlo al revés, siempre en público. ¿Por qué? Porque el reconocimiento cuando es en público aumenta, ¿sí? Por eso vemos a tanta gente feliz cuando se les da algún tipo de reconocimiento público. Que a lo mejor el reconocimiento público es, vamos a darle un aplauso a Ana Paula y le vamos a dar un lápiz. Entonces ese lápiz, si yo te lo doy de forma individual, pues dices, ¿y esto qué, no? Es papelería. Sin embargo, si hago una ceremonia para darte tu lápiz, probablemente va a ser algo significativo para ti. Entonces, esto explicaría el por qué en nuestras casas, no sé si te ha pasado, pero era muy común tener como alacenas, como muebles junto al comedor, en donde había muchas figuritas, ¿no? Algunas de 15 años de alguien, de una boda, de cosas que en realidad podríamos considerar basura, sin embargo eran significativas para la persona, generalmente mujer, dueña de la casa, y por eso las ponía ahí, porque fueron pequeños recuerdos dados de manera grupal, en eventos en conjunto con otras personas. Y entonces ese salero, que en realidad es una cosa que te venden en 5 pesos, se convierte en algo importante, digno de ir en ese lugar, porque fue dado un evento social. Y entonces en un evento social todo se realza para bien o para mal. Entonces, punto número 1, no tratemos de cambiar el punto de vista de alguien, invitarle a reflexionar sobre algo que hizo mal de forma grupal. Ahorita vamos con el 2. ¿Cómo ves? Me parece muy importante este punto, creo que en cualquier ámbito, ¿no? O sea, siempre es como bueno tener en cuenta de que la autoestima puede subir mucho mientras estés como reconociendo estas cosas, porque también te da motivación, que sigas haciendo las cosas de una manera, que te sigas sintiendo mejor, te sube la autoestima, te hace sentir que las cosas van por buen camino y tus acciones están siendo reconocidas. En cambio, si en dado caso tienen algún conflicto y lo hacen público, a lo mejor hasta inclusive yo creo que pudiera ser hasta más rebelde, ¿no? Contradictorio a lo que se supone que se quiere llegar al punto. Entonces, esto es muy lógico. También a lo que me gustaría como retomar en este aspecto, muchas veces, sobre todo cuando son reuniones familiares, llegan a un punto en donde a lo mejor están hablando de este tipo de cosas, pero como sabes que tienes una comunidad atrás y que tienen las mismas ideas que tú, y bueno, que en dado caso, no sé, mi grupo de tíos machistas que son del año del caldo y que están hablando, por ejemplo, conmigo, que me preguntan, oye, ¿y cómo vas, no? O ¿por qué no te has casado? O ¿por qué no tienes hijos? Que es muy típico, ¿no? Inclusive ni siquiera los hombres, tías, o sea, mismas mujeres que reproducen este tipo de comentarios y que siguen habiendo este tipo de situaciones. ¿Cómo lo plantear? Porque está a lo mejor actuar de esta manera un poco más, no sé si grosera o a lo mejor retadora. Muchas veces a lo mejor decir, no, pues pues no tengo o no me gusta, o a lo mejor hasta decir soy lesbiana, ¿no? O sea, como que para retarlo o para ver cómo ponerlas en jaque o para hacer una situación contraria porque pues ya te sientes incómodo al respecto del tema. Ahí, ¿cuál sería el punto como a manejar si ya estamos en esa situación? Bueno, aquí conviene entender que vivimos en una sociedad machista en donde tanto hombres como mujeres hemos sido educados para seguir perpetuando este sistema, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, en una sociedad machista solo los hombres son machistas. No, las mujeres también, porque de alguna manera sus conductas, sus palabras, sus formas de comportarse hacen que esta estructura siga funcionando. Por ejemplo, tú lo mencionabas, a veces son las mismas tías las que sacan estos comentarios, que el comentario en sí, si viniera de un hombre diríamos que es machista, pues aunque venga de la tía, también es un comentario machista, es decir, tanto hombres como mujeres son machistas. Dentro de esta estructura machista, lo que se le ha enseñado a las mujeres es tienes que responder. Incluso hay una frase que se utiliza coloquialmente que dice no puedes responder una pregunta con otra pregunta. No sé si la has escuchado. Sí. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién dijo eso? ¿Dónde está escrito que yo no puedo responder una pregunta con otra pregunta? Pues es que es de mala educación, ¿ok? ¿Dónde está escrito?
quién lo dijo. Esa frase generalmente es una frase enfocada a las mujeres. Se le pide a las mujeres que siempre respondan. Por ejemplo, ahorita tú que mencionabas, ¿no? El ejemplo de la clase, de la pregunta, oye, ¿y por qué no te has casado? Y tú mencionabas varias alternativas de respuesta, ¿no? Pues porque no he encontrado con quién, porque no quiero casarme, porque soy lesbiana. Y si te percatas, todas son respuestas. Uh-huh. Una estrategia que se tiende a utilizar en la parte de asertividad es quitar este mito de que no puedo responder una pregunta con otra pregunta y hacer una pregunta. Porque de hecho esa es la estrategia que utilizamos la mayoría de los hombres. Si a mí alguien viene y me dice, ¿por qué no te casas? Yo le preguntaría, ¿y por qué quieres que me case? ¿A ti cómo te ha ido cuando te has casado? Es decir, los hombres hemos sido entrenados no para responder, hemos sido entrenados para preguntar, o sea, para fingir que respondemos haciendo una pregunta, que habitualmente es el foco de la atención en lugar de estar sobre mí, te lo volteo, que esa es una técnica de asertividad. O la otra, cuando ya me veo acarralado y tengo que responder, porque me reiteran 2, 3 veces la pregunta, entonces trato de responder de una forma ambigua, ¿sí? Decir, bueno, creo que el matrimonio puede ser interesante, aunque actualmente habría que analizar si todavía nos conviene a todos, porque creo que parte de la comunidad no necesariamente se siente identificada con ello. Y entonces estoy respondiendo sin en realidad responder. Pero ese es el entrenamiento que se nos da a los hombres. El entrenamiento que se les da a las mujeres es tienes que responder. Y entonces justamente ante la pregunta que me haces de qué conviene hacer en este momento, uno, tirar esa idea, que en realidad es una idea machista, de que toda pregunta tienes que responderla, ¿sí? O que no puedes responder una pregunta con otra pregunta. Okay. Partamos de la idea de que sí se puede. Y es más, partamos de la idea de que esa es la nueva estrategia asertiva que conviene utilizar, sobre todo a las mujeres, porque los hombres ya lo usamos. Sí, entonces, de hecho, fue muy épico, así de... Bueno, sí, podría utilizar otro tipo de respuestas porque al final del día a mí me acostumbraron a ser vulnerable, a decir lo que tengo que decir desde mi punto de vista, de mi perspectiva, y digo, no está mal ser vulnerable y ser muy abierta, sin embargo, ya llegan a un punto en donde lo dicen desde otra perspectiva, ¿no? Como que te quieren ser mucho más inquisitivos, como que quieren juzgar más, quieren tener algún tema, pero su tema para preguntar es algo incómodo, ¿no? Y como que aparte ni les importa ni les interesa ni me van a cuidar al chamaco como para hacer ese tipo de comentarios. Claro, es decir, racionalmente tú sabes que esa pregunta es inadecuada. Uh-huh. Y sin embargo en la práctica estás entrenada para responder. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita, como ya tenemos una perspectiva distinta y un poco más hacia el feminismo, estamos buscando respuestas que sean a lo mejor un poco más firmes, un poco más adecuadas. Y justo lo que yo estoy planteando es, no, salgámonos de ese esquema porque al final sigues respondiendo. Uh-huh. ¿Pero por qué respondemos? Pues porque hemos aprendido que no se puede responder una pregunta con otra pregunta. Y entonces mi pregunta es, ¿quién dijo? Mecánico. ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no se vale? No, pues porque es falta de educación. ¿Quién dijo? No, es que el manual de Carreño. ¿Quién era Carreño? Porque es un manual. ¿Era hombre o era mujer? No, pues era hombre. Ah, bueno, me vale. ¿Sí? Entonces, la idea sería un poco entender que una forma de responder, que creo honestamente que es la más asertiva de entrada, es con una pregunta. Oye, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Por qué quieres que tenga hijos? Pues porque sí, porque debes tener. ¿Y por qué debo tener? ¿No? Y entonces el interrogatorio ya se convierte en algo al revés. En lugar de tratar de decir, híjole, ¿cómo le tengo que responder a la tía? ¿Cómo le tengo que responder a mi primo? ¿Cómo le tengo que responder? Regrésales la pregunta. Y a lo mejor, si quieres hacerlo de una forma más inteligente, ruda y agradablemente desfavorable para la otra persona, empieza a hacer preguntas inquisitivas sobre esa persona. ¿Y por qué quieres que tenga hijos? ¿Cómo te ha ido a ti, tía, con tus hijos? ¿Tus hijos te van a ver? ¿Tus hijos te hablan? ¿Tus hijos te cuidan? Sobre todo si sabemos que no le cuidan, ¿no? Entonces, a ver, ¿y cómo te salió Juanito?
¿no? ¿Dónde anda Juanito? ¿Te ha marcado? Y entonces ya empieza a hacer una serie de preguntas que yo le hago a la otra persona, en donde en ningún momento yo tuve que responder. Oye, no, pero es que eso es grosero. Pero es que en ocasiones la agresividad viene de allá para acá y yo solo estoy respondiendo, ¿sí? Y entonces es mucho más interesante que en lugar de preguntarnos, porque creo que las mujeres se hacen mucho esas preguntas cuando van a una reunión, ¿cómo voy a responder cuando me pregunten por mi peso? ¿Cómo voy a responder cuando me pregunten por mi pareja? ¿Cómo voy a responder cuando me pregunten por mis hijos? ¿Cómo voy a responder en general? Creo que las preguntas que podríamos empezar a hacernos es, ¿qué tipo de preguntas yo le haría a la tía Juanita? ¿Qué tipo de preguntas yo le haría al tío Toño? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sí? Y entonces ya estaríamos como en un entorno diferente. Porque si bien es cierto que puedo responder, creo que al final, no importa lo que responda, sigo reforzando la idea de que el otro me puede cuestionar. Uh-huh. ¿Cómo ves? Y manteniéndolos como en cierta jerarquía, ¿no? Porque también nos educan, como te mencionaba, a que las personas mayores no les puedes responder, que a las personas mayores no les puedes decir nada, ¿no? O hacerlos sentir mal, o que cómo es posible que le respondiste a eso, eres una persona grosera, no deberías de hacer así, o las vas a sentir mal, pero no piensan ellos que también me están haciendo sentir mal a mí, y que es un cuestionamiento fuerte, y que inclusive también retoma en que la próxima generación tú vas a hacer lo mismo con otras generaciones, porque te lo hicieron a ti, y se vuelve un círculo vicioso. Es como el bullying, ¿no? Donde al final del día te hacen el bullying a ti, y tú, como no lo pudiste sacar, terminas yéndote con la persona más más vulnerable, que son la siguiente generación, porque tú lo tienes que sacar de alguna manera, y que sería el otro que no te va a responder, porque sigues perpetuando este sistema donde nosotros no podemos responder por ser menores, donde podemos aguantar agresividad, donde podemos aguantar comentarios incómodos, donde ni siquiera estamos perpetuando una situación amorosa, una convivencia tranquila, ni siquiera a veces nos gusta tener este tipo de dinámicas familiares por este tipo de comentarios, por este tipo de situaciones donde la familia no sabe convivir entre ellos. La familia, de lugar de hacerte sentir protegido, te hace sentir vulnerable, donde en lugar de hacerte sentir que tienen un plan, donde se pueden hacer una comunidad, apoyar, decir que si yo me siento mal o me sucedió algo, ir a mi comunidad y decir, oye, ¿cómo me puedes ayudar? No, al contrario. Las personas que viven en tu familia son los primeros que te juzgan, son los primeros que están viendo qué haces o qué no haces, y qué está bien o qué está mal en tu vida, o qué no has logrado para poder molestarte o para poder juzgar, y eso está mal. Y supongo que también esto está perpetuado en el aspecto desde el punto de vista de qué logras o qué no logras como figura femenina, o qué logras o qué no logras como figura masculina, porque como tenemos ciertas esquemas de arquetipos de que es un hombre, que es una mujer, dónde tienes que lograrlo, que tienes que... Hay muchas personas que, por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿no? Es que yo no entiendo por qué ahora las mujeres ya no quieren tener hijos, o los hombres ya no quieren tener hijos, y porque antes era mucho más sencillo. Que es más, me han hecho el cuestionamiento de que seguramente hoy en día la generación de mi generación pues prefieren irse a pasear, prefieren irse a comprar muchas cosas de electrónicas, tecnología, y que por eso ya no quieren hacer nada. Le digo, es que es una situación mucho más profunda de todo esto. O sea, no solamente te juzgan por ser mujer o por el feminismo, por el machismo, sino que también ahora por una situación socioeconómica, por una situación social y una crisis que se vive hoy en día en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar todos estos cuestionamientos de parte de familiares o personas cercanas con las que convives, porque pues no necesariamente tienen que ser consanguíneas, pero que a lo mejor vives con ellos o que convives con ellos y no te entienden, ¿no? Porque es complejo explicarles que en su momento, en su situación social, en su época, era diferente a la actual. Es complejo. Claro. Aquí la pregunta que también necesitamos, creo yo, hacernos es, ¿me están pagando por dar mi opinión? Es decir, si estoy en una conferencia, cobrándola,
o de alguna manera, no sé, me van a regalar libros al final de la conferencia y de alguna manera ese es mi pago, ¿no? Por estar aquí hablando frente a la gente. Por supuesto que mi opinión tiene sentido porque están pagando para eso, ¿no? Si soy psicoterapeuta y me preguntan, oiga, ¿usted qué opina? Oye, ¿tú cómo lo ves? Obviamente ahí pues, me están dando una lana para poder dar mi opinión. En la cena de Navidad no me van a dar una lana por dar mi punto de vista. Entonces, yo sé que esto suena como muy materialista, sin embargo, creo que es un ejercicio que ayuda mucho como a ponerme en el lugar que me conviene. ¿Me están pagando por dar mi opinión? No. ¿Me están pagando por ayudarles a cambiar su punto machista de vista? No. Entonces no tengo necesidad de hacerlo justo en este instante. Oye, pero es mi pareja y sí me gustaría que pensara de forma diferente. Perfecto. Cuando vayamos a casa, entonces puedo interactuar de forma individual con esta persona. Entonces, ese era el punto número 1. El punto número 2. Una vez que estemos ya de forma individual con la persona con la cual queremos interactuar sobre sus puntos de vista, lo primero que conviene hacer es preguntarle. Por ejemplo, oye, hace ratito en la cena dijiste esta frase de, bueno, es que ella es mujer y a ella le toca lavar los trastes y a mí me llamó la atención. Me sorprendió que dijeras esto, ¿por qué lo dijiste? ¿No? Y entonces estoy empezando con una pregunta para invitar a la otra persona a que reflexione sobre esa conducta que hizo y a lo mejor si todo va bien, la persona como ya no está en grupo, como no tiene que defenderse frente a sus pares, como no tiene quien le apoye, si todo va bien probablemente dirá, tienes razón, lo que acabo de decir es una tontería, te ofrezco una disculpa, no lo volvería a hacer y para compensarte te voy a invitar a cenar, ¿no? En el mejor escenario. Probablemente no ocurra ese escenario, ocurrirá un no me acuerdo, o no, yo no dije eso, no. Y entonces, lo que estoy haciendo al empezar preguntando, que ese sería el punto número 2, primero, hacerlo en privado, segundo, empezar preguntando, lo que hago es ya estoy poniendo a la otra persona a reflexionar sobre su propia conducta. Probablemente lo va a negar porque recordemos lo que dijimos hace rato, biológicamente mi cerebro está diseñado para no aceptar que se equivoca, ¿sí? Porque eso daña nuestra autoestima y daña nuestra probabilidad de sobrevivir según mi cerebro. Aunque en realidad ahora se valora mucho más a las personas que aceptan cuando se equivocan, o que aceptan incluso cuando no saben algo, en lugar de sacárselo de la manga, que es también la forma en que fuimos entrenados los hombres. Siempre tenemos que tener una respuesta, siempre, aunque en realidad sea inventada, ¿no? Pero bueno, ya está cambiando eso afortunadamente porque es también muy estresante. Entonces, lo segundo sería tratar de empezar preguntando. Lo tercero sería dar nuestra opinión, no desde lo que pienso, sino desde lo que siento. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo pienso que la Tierra es plana, estoy hablando del conocimiento, estoy hablando de la parte racional. Y al decir esa frase, abro la puerta a ser cuestionado. En cambio, si yo digo, me siento triste, que también puede ser respondido como de, no creo que estés triste, es más difícil que alguien se atreva a decirme que no me siento como me siento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decir, fíjate que cuando dijiste eso, más allá de si lo recuerdas, si no lo recuerdas, o incluso si se da el mejor escenario donde se disculpa y de perdón lo trata de resarcir, decir cómo me siento, que sería el punto número 3, es importantísimo. ¿Para qué? Para después llegar a nuevos acuerdos. Que ese es en el fondo lo que estamos buscando. O sea, lo primero que estaríamos buscando es que la otra persona se dé cuenta de su error, que ofrezca disculpas, que prometa no volver a hacerlo y que lo resarza. Que esos son puntos básicos en toda buena disculpa. Toda buena disculpa debe tener esos 5 puntos, ¿no? Primero, ofrecer disculpas. Lo segundo, aceptar que se equivocó. Segundo, ofrecer disculpas. Tercero, preguntar cómo se puede resarcir eso que hizo, qué puede hacer para de alguna manera equilibrar emocionalmente lo acontecido. Cuarto, prometer que no se volverá a hacer. Y 5, cumplir el punto número 4. Entonces, el tercer punto sería yo decir cómo me siento. Por ejemplo, fíjate que hace rato que dijiste esa frase, me sentí triste porque creo que es una frase inadecuada, porque creo que de alguna manera minimizas cómo me siento, o todo el trabajo que hago en casa,
o porque siento que de alguna forma al hacer eso quedas bien con mis tíos, sin embargo a mí me lastimas. Y el cuarto paso sería tratar de llegar a partir de eso que estoy externando a ciertos acuerdos. Y por tanto te pido que en nuevas reuniones que tengamos no vuelvas a mencionar esa frase, o te pido que ya no vengamos a este tipo de reuniones, o a la siguiente que vengamos a la casa de tus tíos, yo no voy a venir, o un poco como ir estableciendo como qué va a pasar a partir de lo ocurrido. Porque si algo es muy común en el ámbito de la terapia de pareja es que no se habla de nada de esto. Sin embargo, en los poquitos casos en donde sí se llega a hablar, no hay ningún acuerdo, nada cambia. Y de alguna manera eso implica no hay consecuencias. En otras palabras sería, no pasó nada. ¿Cómo ves? Es que está interesantísimo porque también lo veo en un punto de vista donde los hombres pues perpetúan su manera de pensar, ¿no? Perpetúan también el hecho de que como quieren seguir teniendo como el control de la relación o ser la cabeza de la familia o ser el que decide sobre ciertas cosas y de que todo tendría que estar girando con base o en base a lo que es él, es como figura, no sé, estudió esto, trabajó esto, entonces tendría que estar girando, o si tú eres mujer tendrías que estarme apoyando, o si me quiero mudar, tendrías que mudarte hacia donde yo estoy, o sea, todo como que tendría que girar a base a eso. También visualizo que muchas veces, sobre todo hoy en el contexto en el que estamos, que también las mujeres, bueno, para empezar, el hombre ya no le alcanza el dinero económicamente para poder mantener toda una familia y a veces porque tiene las posibilidades y porque tiene la necesidad para poder también seguir, necesitar solventar la casa como tal y la familia, si es que quieren una familia en conjunto, pero se sigue queriendo el control, ¿no? Entonces como que se vuelven más agresivos, más enojones en este aspecto donde también, aunque nosotras queremos y también tenemos el poder porque la situación económica te da el poder de también decidir sobre ti, te da más seguridad como mujer y por eso se implementa o intentamos hacer que las mujeres también estén conscientes de ello y que puedas tener tu propio trabajo y puedas generar tu propio dinero y tu propio ingreso, que eso es yo creo que algo considerado bueno para que tú te sientas autosuficiente. Aunque siguen creo que en este choque por lo mismo, hay mucho más choque, muchas más situaciones de que se tienen que arreglar en una pareja porque el hombre sigue teniendo esta idea de que la mujer se tiene que adaptar a él, la mujer es la que tiene que cambiar o modificar y además si tienes, biológicamente también, o sea, es más, hasta la biología hay una situación compleja porque si tú te vuelves vulnerable en el punto donde tú tienes un hijo, el hombre te tiene que apoyar más, o tú eres más vulnerable porque no te dan tantos días de trabajo, para vacaciones, tú tienes que estar en el punto de amamantar, de cuidar al bebé, una mujer es mucho más precavida con el bebé, es mucho más cuidadora de su hijo, pero biológicamente cuando estás sobre todo en ese punto, yo creo que si a lo mejor no tuviéramos nosotras el encargo de tener el hijo, fuera mucho más igualitario. Pero como sí lo tenemos, entonces esa parte nos involucra mucha vulnerabilidad y que necesitamos apoyo de alguien más, a lo mejor ya sea de nuestros propios padres, suegros o nuestra pareja, que en dado caso la mayor responsabilidad al respecto de esto. Y que en ese punto también tenemos que ver que él se vuelve más o es más fuerte y más precavido con su pareja, o de plano se agarra del poder que en ese punto tiene para retomarse y para decir ahora tú te encargas de esto porque se le facilita, ¿no? Porque ahora yo como ya encontré el poder y tú sigues vulnerable y a veces es muy trabajoso volver a retomar el tiempo de decir voy a volver a trabajar, pero está mi hijo, y entonces es donde más las mujeres terminan su carrera o culminan su carrera porque no tienen la posibilidad o ya ha perdido mucho tiempo, las empresas no te ayudan a después de mucho tiempo a volver a inmiscuirte en el campo laboral.
y ellos retoman el poder y ellos simplemente también se sienten con más autoridad de decirte, oye, pero si yo estoy trabajando, entonces tú te tienes que encargar de la comida, la limpieza, el hijo, y retomar todas estas situaciones arquetípicas de lo que es una mujer convencional, de lo que es la ama de casa, de lo que es esto, o que inclusive a lo mejor sigas trabajando porque no te alcanza económicamente, pero también hagas este tipo de roles y este tipo de papeles, porque también inclusive en las empresas a los hombres los explotan más. O sea, sí es cierto de que les piden que hagan trabajos más forzosos, que se queden a lo mejor hasta más tiempo en el laboral, dependiendo del tipo de área en el que estén. Uh-huh. Pero eso es lo complejo, ¿no? Porque a veces hasta la misma biología te lleva al punto de estancamiento laboral en como mujer, o de cómo manejar estos papeles de lucha de poderes. Y a lo mejor no sé si sea más hacia el ámbito de cómo nos educaron culturalmente, pero es difícil otra vez como retomar el control, la igualdad después de tener un hijo. Ahí, ¿cómo lo manejarías? Bueno, primero tendríamos que identificar si hay ciertas señales desde el mismo noviazgo. Y creo que en muchas ocasiones son banderas rojas que, pensando en una pareja heterosexual, porque sabemos que puede ser una pareja homosexual, pero pensando en parejas heterosexuales, es muy común que las mujeres pasen por alto esas banderas rojas que indican que el hombre tiene una tendencia a ser machista, a querer tener siempre la razón, a querer tener siempre el control, y de alguna manera eso es como empezar a construir en un terreno en donde hay deslaves, ¿no? Estás construyendo tu casa aquí al lado del río. No parece ser ver las banderas rojas antes, entonces. Sí, tratar de ver las banderas desde la misma relación de pareja. Y antes de tener un hijo, yo lo que siempre sugiero es tengan una mascota. Okay. Tengan un perrito, un gatito, preferentemente un mamífero, porque igual pueden tener una tarántula, ¿no? Una guacamaya o un camaleón. Sin embargo, yo sugiero siempre un mamífero porque de alguna manera el vínculo, nosotros como mamíferos con otro mamífero, es mucho más fuerte y ya desde ahí se puede ver el grado de responsabilidad que la pareja puede tener, que a veces puede ser al revés, ¿no? Que a lo mejor el hombre sea quien cuida a la mascota y la mujer se desentiende. Bueno, pues eso ya es un indicador de lo que estaría por venir. La mayor parte de las ocasiones es la mujer se hace responsable de todo, pues es tu gato, es tu perro, ¿no? Uh-huh. Y eso va a ser prácticamente lo mismo cuando sea un hijo o una hija. Entonces, creo que a veces, por lo menos en la mitad de las parejas en donde se dan ese tipo de problemáticas de control y de machismo y de alguna manera cierta cerrazón para cambiar, no es nuevo del matrimonio, ya se daba desde la relación de pareja. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se vio como algo que no estaba tan mal, o peor aún, que creo que esa es la mayor parte de las ocasiones, se le hace creer a la mujer que va a poder cambiar al hombre. Que una vez que se casen, las cosas van a mejorar. En realidad, desde el punto de vista terapéutico, no es así. Las cosas obviamente van a cambiar, sin embargo, generalmente cambian para mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya el hombre aseguró que ya tiene una pareja, ¿no? Que es algo que la trate muy mal, que a veces ni así, siempre va a estar ahí. Entonces, por eso sí, la cancha es totalmente, o sea, la cancha no está así, la cancha está así, ¿no? Y es terrible para las mujeres y es un entorno machista y es un sistema patriarcal y hay mucha misoginia por todos lados. Y lamentablemente no es algo que vamos a poder cambiar en esta generación, es algo que cambiará hasta dentro de 50 años, de 100 años. O sea, ahorita son pasitos que se van dando. ¿Y qué es lo que nos toca? Pues tratar de en nuestro entorno inmediato, en nuestras propias relaciones, ver esas banderas rojas y, si es necesario, aplazar un poco más el casarnos, el irnos a vivir juntos, el tener hijos, porque es un error muy común que
se piensa que cuando las cosas van mal, hay que dar ese paso para que las cosas cambien y a ver si así mejoran. Que ya no nos sentimos tan a gusto, pues vámonos a vivir juntos, a ver si así las cosas mejoran. Que ya vivimos juntos y la cosa no está muy bien, bueno, vamos a casarnos, a ver si así las cosas mejoran. Que parece que esto ya se está rompiendo, vamos a tener un hijo, a ver si las cosas mejoran. Como si un parche le ayudara. Exacto, porque de alguna manera es como que la estrategia que nos han enseñado. Y es una estrategia terrible. Y paradójicamente quienes más nos enseñan esto, pues son personas que llevan 3 divorcios a cuestas, o que nunca se divorciaron, pero pues siempre han estado con otras personas, ¿no? Y no digo que la poligamia no sea adecuada si es que ese es el acuerdo desde el principio. Pero aquí no entra como el poliamor ni nada de eso, porque en realidad, en teoría, el acuerdo inicial era la monogamia. No se entera. Exacto, porque uno no se entera, ¿no? Que está en una relación polígama. Sí. Entonces, pues, eso obviamente pues no está padre. Entonces, creo genuinamente que sí podemos ayudar a nuestro entorno a cambiar. Sí podemos ayudar a que nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestras familias reflexionen, entendiendo que no puedo llegar al punto de yo cambiarlo. O sea, a lo más que puedo llegar es un poco como a ponerle nuevas perspectivas enfrente. A decirle, mira, este video te puede llamar la atención, te puede invitar a reflexionar. Por ejemplo, yo siempre recomiendo cuando viene a terapia de pareja y noto que el hombre, porque es lo habitual, tiene tendencias muy marcadas a la parte del control, de ser machista. Hay un video, que en realidad, bueno, sí es un video, que lo hicieron un libro, que se llama Todos deberíamos ser feministas, de una escritora nigeriana que vive en Estados Unidos, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, de estas charlas famosas de TED. Y es un libro formidable, bueno, es un video que lo hicieron un libro chiquitito, que yo siempre les recomiendo ver el video y luego platicamos en sesiones sobre qué vieron y qué les llama la atención. Y es un poco como la puerta de entrada, empezar a reflexionar sobre estas ideas arcaicas. Y yo lo que trato de hacer siempre que estamos en el consultorio es un poco como explicarles tanto al hombre como a la mujer que, bueno, es la sociedad la que nos ha enseñado a ser así, que no necesariamente los hombres queremos lastimar a las mujeres, sin embargo, más allá de que queramos o no, lo estamos haciendo, entonces, urgente es cambiar. Entonces, creo que en muchas ocasiones ese enfoque puede ser un enfoque que invite a que realmente empiecen a modificar sus conductas, porque no les estoy diciendo que son tontos o que ellos quieren lastimar a sus parejas o que en realidad a ellos se les ocurrió toda esta estrategia patriarcal. No, es un sistema en el cual nacimos, así como nos enseñan a hablar español porque nos tocó vivir aquí, pues bueno, nos tocó esta estructura que afortunadamente no es la más machista del mundo, ¿no? Hay otros lugares todavía mucho peores, sin embargo eso tampoco implica que bueno, no estamos tan mal y pues aguanta, así a dejarlo, ¿no? Sí. No, es como, qué bueno, afortunadamente no estamos tan mal como otros lugares, sin embargo seguimos mal y hay que seguir trabajando. Y entender también que a las mujeres les conviene modificar algunas conductas, porque las mujeres también han aprendido a volverse mamás de sus parejas, ¿no? A cuidarles, a regañarles, a recordarles que se tienen que tomar la medicina, a recordarles todas las actividades que tienen que hacer. Y al final, exacto, y al final se terminan convirtiendo en un hijo más, ¿no? Y entonces a veces las familias tienen 3 hijos chiquitos y un hijo de 50 años, que es el papá. Entonces, creo que al final hombres y mujeres necesitamos modificar nuestras conductas, entendiendo que claro que hay formas de hacerlo, por ejemplo, con esta recapitulación de, primero, intentar hacerlo de forma individual, en privado. Segundo, empezar preguntando, ¿no? Tercero, empezar diciendo qué siento cuando me toque a mí argumentar el tema. Cuarto, establecer acuerdos, establecer consecuencias a partir de lo ocurrido. Y 5, que es fundamental, cumplir con los acuerdos.
tratar de yo ser quien cumple con los acuerdos, porque ese es otro de los problemas habituales. Se establecen acuerdos, a partir de esto va a ocurrir esto, y no ocurre. Entonces, al final, eso lo que indica es, no pasa nada, puedes volver a hacerlo. Entonces, es como cuando nos estacionamos en un lugar inadecuado, el policía no nos multa, no nos pone araña, no genera nada, mi conducta no se va a modificar. ¿Por qué? Porque lamentablemente las consecuencias son las que generan que mi conducta realmente se modifique. Entonces, eso sería un poco como las estrategias que implementamos en el ámbito de la psicoterapia para poder ayudar a mi entorno, familia, pareja, amigos, a que empiecen a reflexionar sobre sus conductas e ideas machistas. ¿Cómo ves? Claro. Y a mí me gustaría como retomar, como agregar ahí en el punto donde están los acuerdos también los límites, ¿no? Porque una cosa es a lo mejor del acuerdo, es decir, los dos vamos a hacer esto y nos corresponde esto, pero en dado caso si se rompe el acuerdo, yo dejo de hacer esto, o sea, es como determinar muy puntualmente qué es la actitud que yo voy a tomar al respecto de esto, que sería esta situación de decir, bueno, ok, pero si se rompe el acuerdo, ¿qué va a pasar, no? Y hacerlo y tomar la acción como tal de qué va a pasar y hacerla físicamente, hacerla verbalmente, o sea, hacer esta situación que se vea verdad. Y el poner un límite te ayuda a uno a sentirse que nosotros mismos nos estamos respetando y que también a las demás personas no podemos hacer que las demás personas hagan o actúen como nosotros querramos o como nosotros quisiéramos que pensaran. Sin embargo, el límite nos lo ponemos nosotros mismos para saber que en dado caso la otra persona si actúa de cierta manera, nosotros tener la certeza de qué va a pasar con nosotros, porque no sabemos qué vaya a pasar con ellos, pero sí podemos saber qué es lo que podría pasar con nosotros en cierto sentido, ¿no? Entonces eso nos ayudaría, yo creo que mucho más en una situación de incertidumbre, de problemática, porque a lo mejor sí, el amor está, ¿no? Cuando está con una situación, ya sea de una pareja, con tus padres, porque también se puede dirigir hasta los papás, ¿no? Si me sigues con este comportamiento, pues a lo mejor yo voy a tomar otro comportamiento u otras medidas. Así que es importante saber nosotros mismos, conocernos y determinar un límite de qué voy a soportar y qué no, cómo voy a actuar y qué no, si yo también quiero tener como un acuerdo y hacer una situación de acompañamiento con esta persona porque la quiero y voy a intentar cambiar algo en específico mientras no me involucre un deterioro conmigo en mi emocionalidad o hacerme mal a mí, mi persona, mi físico, mi salud mental, puedo llevar a lo mejor un cambio, ¿no? Porque tal vez está en uno mismo de que capaz y no tenemos la verdad absoluta y también estamos haciendo algo mal, ¿no? Por eso se supone que sería el acuerdo, mientras no afecte ni a mí ni a la otra persona en una agresión física, mental y emocional, ¿no? Entonces a lo mejor ahí podríamos ir equilibrándolo. Y me gustaría a lo mejor retomar, pero yo creo que ya es poco el tiempo, en a lo mejor un próximo video, ya en puntos de cómo manejar también esta situación ya para encontrar pareja. Me ha topado con varias situaciones donde los hombres también te empiezan a juzgar, decir, ajá, pero tú me dices que ahora sí está muy chido el feminismo y todo, pero ¿y tú qué, no? ¿Y qué me vas a dar? Porque como estos videos de hombres que ahora están intentando empoderar a los hombres, de decirles cómo debe de ser la masculinidad, de no dejarse entre las mujeres, que digo, sí, entiendo que hay muchas personas que hablan desde no haber tenido un papá con un apego seguro, con un amor seguro, de una situación donde ellos se sientan bien consigo mismos y tienen todas estas personas que les hablan a ellos son las personas, le hablan a personas que no tienen una autoestima sana, y que estas personas que están dañadas y que se sienten inseguras y que se sienten ansiosos y que también ven que no tienen una capacidad para poder también hacer sentir bien a una mujer o inclusive económicamente y no están llegando a su éxito emocional ni monetario ni todo esto, se ven a las mujeres ahora con agresividad o con, no sé, con una prepotencia que me gustaría hablar del tema, yo creo que en un próximo capítulo, y ver cómo esta pelea de sexos y cómo lo estamos llevando hoy, pero a un nivel
donde la juventud ya también es difícil encontrar una buena pareja y es difícil que lleguen a acuerdos no solamente del noviazgo, antes de ser novios, antes de poder vincularte con alguien de manera sana, y a lo mejor hasta las herramientas que estamos utilizando para poder vincularnos, ¿no? Porque está complejo, sobre todo a cierta edad, o no sé, hay diferentes situaciones que ahorita ya todos entre que es puras aplicaciones, o a lo mejor a dónde se van en la escuela, o ya hacen clubs, no sé, pero es complejo ahora tener una relación porque ya lo vemos todo desechable. Entonces estaría interesante, porque ahora creo que un punto focal cuando empiezas a conocer a alguien sí es el término de, y tú eres machista, tú eres feminista, tú eres esto, tú eres el otro, ¿qué me vas a aportar? Como si tuvieras que poner las cartas sobre la mesa y decir, me convienes o no me convienes, y esto sería una dinámica sana o no es una dinámica sana. Bueno, yo creo que estaría bien que hagamos un video al respecto. Simplemente tratando para cerrar un poquito esa pregunta, me parece genuinamente que en toda época y en todo momento conseguir una relación de pareja sana cuesta mucho trabajo. Es igual que conseguir un trabajo adecuado. Sí. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Y entonces, para conseguir un trabajo adecuado, nosotros nos tenemos que preparar para poder concursar para dicho trabajo, y al mismo tiempo, si es un trabajo adecuado, significa que la empresa o mi jefe o quien me contrate está siendo recíproco con mi talento, con lo que estoy depositando para que ese trabajo funcione bien. Lo mismo pasa con una relación de pareja. Tenemos, creo yo, que quitar varios mitos con respecto al tema del amor, porque de alguna forma nos han vendido la idea de que todo se da mágicamente y de que somos el uno para el otro y casi estamos pensando justo lo mismo en el momento, en este preciso instante, y que así tiene que ser, que es como muy orgánico, como muy en automático, como muy natural, y en realidad no es cierto. Así como conseguir un buen empleo cuesta mucho trabajo y mantenerlo cuesta mucho trabajo, tener una relación de pareja sana siempre ha costado mucho trabajo y siempre va a costar mucho trabajo. Es como otro trabajo. Es algo que tienes que mantener, es algo que requieres ponerle mucho esfuerzo para que no se rompa. Oye, pero pues está cañón, no es tan divertido, porque requiere muchas responsabilidades, requiere mucho compromiso, requiere que no te vayas a la competencia a trabajar cuando de este lado no te ven, requiere no traicionar los acuerdos, sí, requiere mucho. Oye, pero es mejor entonces, porque es muy complicado, pues estar solo. Bueno, tiene ventajas estar en una relación de pareja sana, y tiene ventajas el también estar sin pareja. Elijas lo que elijas, la idea es pues hacerlo bien, ¿no? Así como si eres soltero o soltera, pues tampoco en teoría tendrías que ir ahí por el mundo lastimando a otras personas. Si estás en una relación, pues la idea es que no lastimes a la persona con la que estás teniendo esta relación. Entonces me parece que siempre será complicado, siempre ha sido complicado. Y creo que hay ciertas pautas muy básicas que antes han funcionado, que hoy siguen funcionando y que probablemente seguirán funcionando más adelante, probablemente hasta que nuestros vínculos dejen de ser con seres humanos y empiecen a ser vínculos con robots. ¿Por qué? Porque aunque al día de hoy esto parece absurdo, probablemente es a lo que llegaremos. Digo, no sé si tú y yo lo veremos, porque a lo mejor esto ocurrirá en, no sé, 300 años. Sin embargo, ya al día de hoy hay gente que se casa con muñecas inflables, gente que se casa con programas de computadora. Entonces no veo tan raro, quizá me fui muy lejos porque dije 300 años. Yo creo que a lo mejor en 50 años ya habrá nuevos vínculos con robots, o sea, relaciones de pareja con robots, matrimonios con robots. Y a lo mejor estos principios, de los cuales hablaremos en otro video, no aplicarían ahí. Sin embargo, mientras sigamos vinculándonos con seres humanos, hay como principios básicos que si los seguimos, incrementamos significativamente la probabilidad de encontrar una buena relación de pareja, entendiéndose buena como saludable, ¿vale? Sin embargo, lo que quería dejar claro es, cuesta trabajo. No hay forma
de que consigas una buena vida, de que consigas un buen trabajo, de que consigas una relación de pareja sana sin mucho esfuerzo. Sí. Entonces, si lo vemos ya desde el principio así, pues ya uno decidirá si le quiere entrar o mejor no, ¿no? Y es válido. El chiste es salir un poco de esa burbuja en donde nos han metido, que dice que esto se da mágicamente y que todo es maravilloso y que todo tiene que funcionar luego, que no es cierto, ¿no? Y por eso creo que sí sería genial que pudiéramos hablar en un video sobre esas pautas, que de alguna manera, si las tomamos en cuenta desde el principio, nos puede ayudar a identificar si la pareja que tenemos enfrente es un buen prospecto, no solo en el presente, sino a futuro. Y qué tan sano es que desde el principio un poco como que pongamos las cartas sobre la mesa. Bueno, tú qué ofreces, yo qué ofrezco. Que claro, no se ve nada romántico. No. Sin embargo, a lo mejor resulta que puede ser más sensato que decir, pues, que fluya. A ver qué dice, no, sí, que fluya y a ver qué dice la vida, el Tao, Dios, el universo, porque en muchas ocasiones lo que dice no nos va a gustar. Entonces, claro, hay formas de hacerlo. Es diferente hacerlo desde una postura machista de sí, bueno, a ver, pero tú qué me ofreces, hacerlo desde una posición más sensata y decir, bueno, yo ofrezco esto, tú qué ofreces, qué podemos construir, cuánto tiempo te gustaría que lo intentáramos. Luego como que poner las cosas sobre la mesa. La forma, que en ocasiones puede ser bastante chocante, más no por la forma, significa que eso esté del todo mal. Ajá, exacto. Sí, claro. ¿De dónde viene? Porque puedes decir la misma palabra, pero donde sientes la auténtica curiosidad y viene desde el amor, y viene desde una situación de, mira, yo te puedo ofrecer esto, pero necesitaría ver esta situación de tú también que podrías soportar, ¿no? Y otras personas, ¿no? Vienen desde una pared gigante de ego, de agresividad, de, pues, pinches mujeres, porque me ha tocado, donde, pues, es que yo soy seguidor del Temach y a mí me enseñaron que las mujeres son bien culés y digo, ay, por Dios, o sea, a lo mejor te estás topando con la única mujer que dijeran ahí es el unicornio, pero ya por esta tontería que dijiste, ya este unicornio no quiere estar contigo, chiquito. Entonces, sí es complejo. Ese sería un poco como la idea, ¿no? Identificar con mayor claridad esas banderas rojas y trabajar para que desde el principio eso que estás construyendo se construya en un terreno sólido, de una forma lo más sana posible, entendiendo que eso no garantiza que va a durar toda la vida y no tiene por qué durar toda la vida. Porque también ese es otro mito que nos han vendido, también vinculado con la religión, que es tú te casas para toda la vida. Absurdo en realidad, porque yo cambio, la otra persona cambia, igual en 10 años ya vamos para caminos diferentes. ¿Por qué tenemos que seguir juntos, no? Entonces, bueno, hay muchos mitos que creo que en el 2024 conviene derribar. Ya en otros videos hemos hablado sobre algunos de ellos, solo que son de años anteriores, entonces hay que hacer nuevos videos para decir en el 2024 qué nos conviene hacer. Y en realidad no es tan complicado. Hay mucho ruido alrededor y por eso a veces uno se confunde. En realidad son como pilares sobre los cuales vamos a construir y esos pilares no han cambiado desde hace mucho tiempo y probablemente no van a cambiar hasta que empecemos a vincularnos ya con robots en relaciones de pareja. Entonces, como todavía no llega esa época, seguiremos creo hablando en el video que hagamos sobre esos pilares va a estar muy, muy interesante. Y solo para cerrar este video que estamos haciendo, es importante entender que es verdad, no puedo cambiar al otro, o sea, no puedo moldearlo y hacerlo justo como yo quiero. Y al mismo tiempo, sí puedo contribuir a que reflexione sobre su propia conducta y a que modifique voluntariamente algunas de sus acciones. Porque a veces nos vamos a los extremos, ¿no? No puedo cambiar al otro, entonces que haga lo que quiera, que me trate como quiera y que diga lo que le salga de su creatividad. Y creo que tampoco eso contribuye a crear una relación de pareja sana. Una relación de pareja sana es aquella en donde se entiende que, no podemos cambiar al otro,
sin embargo sí podemos contribuir a que reflexione sobre algunos puntos, en el entendido que a lo mejor decide no cambiarlo y entonces nos tendremos que alejar. Claro. Está complicado entenderlo. Bueno, a veces hay que repetirlo una y otra vez hasta que nos vaya quedando más claro. Sí, por supuesto. Además, cada persona va a tener la apertura o no apertura de ir queriendo cambiar o hacer las cosas por la otra persona, ¿no? Y depende del momento, de la circunstancia, de la madurez que tiene en esa situación, en ese punto, ¿no? De su vida. Y pues sí, pues muchas gracias. Yo creo que retomaremos este tema, este comentario, y seguiremos en otro video. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que, pues por favor denle like para empezar, suscríbanse al canal, qué más temas quieren hacer, nosotros también estamos abiertos a sus sugerencias. Recuerden enviarle este video a las tías, el club de tías, que me encantan el club de tías, yo siempre comparto con mis tías los videos. Y pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando muchos besos, abrazos, cuídense mucho.